Hola a todos y bienvenidos a la parte final de este gran iceberg, el cual me costó mucho tiempo realizarlo en su totalidad. Este video reuniré las últimas dos secciones, las cuales son las más especulativas y con menos información, pero realice la investigación correspondiente. Espero que les guste. Empecemos con el iceberg. El enfoque hermenéutico de Dante Alighieri se refiere a la interpretación de su obra principal, la Divina Comedia, desde una perspectiva hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de la interpretación, especialmente de textos escritos, y busca comprender el significado de los textos en su contexto histórico, cultural y lingüístico. El enfoque hermenéutico de esta obra implica analizar no solo su contenido literal, sino también los simbolismos, las referencias históricas y filosóficas, así como las influencias literarias y religiosas que la conforman. Los estudiosos hermenéuticos de la Divina Comedia buscan comprender cómo Dante utilizó el lenguaje y los símbolos para transmitir sus ideas sobre la moralidad, la justicia, el amor y la salvación, así como para explorar temas como la política, la teología y la filosofía de su tiempo. Además, consideran cómo la obra ha sido interpretada a lo largo de la historia y cómo su significado puede variar según el contexto cultural y la perspectiva del lector. La neumatología de Giorgio Agamben es una parte importante de su obra filosófica que se centra en el estudio de los conceptos teológicos del Espíritu Santo y la pneuma, espíritu o aliento, en la tradición cristiana. Agamben analiza cómo estos conceptos han sido entendidos y reinterpretados a lo largo de la historia del pensamiento occidental, desde la filosofía antigua hasta la contemporánea. En relación con Dante Alighieri y su obra La Divina Comedia, la neumatología de Agamben puede arrojar luz sobre ciertos aspectos teológicos y filosóficos presentes en el poema. Dante, siendo un pensador profundamente influenciado por la teología cristiana y la filosofía medieval, aborda temas relacionados con la divinidad, el alma, la redención y la gracia divina en su obra. La neumatología de Agamben podría ser útil para comprender cómo Dante utiliza el simbolismo y la imaginería religiosa en la Divina Comedia, especialmente en relación con la presencia del Espíritu Santo y su papel en el viaje espiritual de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Agamben podría proporcionar una perspectiva filosófica y teológica más profunda sobre cómo Dante concibe la relación entre el individuo humano y lo divino, así como sobre las complejidades de la redención y la salvación en su obra. El rumor de que todo lo que ocurre en la Divina Comedia es real podría haber surgido debido a varias razones. Una de ellas es la habilidad de Dante para describir de manera vívida y detallada los lugares, personajes y eventos que encuentra en su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Su habilidad para dar vida a estas imágenes podría haber llevado a algunas personas a creer que estaba describiendo experiencias reales. Además, dado que Dante incluyó numerosas referencias históricas, mitológicas y religiosas en su obra, algunas personas podrían haber interpretado erróneamente estos elementos como pruebas de que todo lo que describe en la Divina Comedia realmente sucedió en algún momento de la historia. También es posible que este rumor se haya perpetuado debido a interpretaciones literales de textos religiosos, donde se considera que las visiones o descripciones del más allá son verdaderas narrativas de eventos reales. Sin embargo, es importante entender que la Divina Comedia es una obra de ficción poética, con un propósito principalmente alegórico y simbólico. Aunque está influenciada por la cosmovisión y las creencias religiosas de Dante, no debe ser interpretada como un relato histórico o autobiográfico de eventos reales. No se encontró nada relacionado al sacrificio de la luna como tal, sin embargo la luna toma un papel importante en su obra. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, la luna representa uno de los niveles del paraíso, específicamente el cielo lunar. En la estructura alegórica del poema, el paraíso está dividido en 9 cielos concéntricos, cada uno habitado por diferentes almas que han alcanzado diferentes niveles de santidad y están más cerca de la presencia divina. La luna es el tercer cielo en esta jerarquía celestial.
En el cielo lunar, Dante encuentra a las almas de aquellos que violaron sus votos, especialmente aquellos que quebrantaron los votos de castidad y matrimonio. Entre los que residen en este cielo se encuentran las almas de los amantes trágicos, como Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, quienes murieron por amor adúltero. Dante los encuentra en el círculo de la luna, donde escucha sus trágicas historias. El encuentro de Dante con estas almas en el cielo lunar sirve como una lección moral sobre las consecuencias de violar los votos sagrados y las leyes divinas. Además, Dante utiliza este encuentro para explorar temas relacionados con el amor, la pasión y la moralidad en su obra. El eje Babel-Adámico es un concepto teológico y filosófico que se refiere a la relación entre dos eventos fundamentales en la tradición judeocristiana, la Torre de Babel y la caída de Adán. La Torre de Babel, descrita en el libro del Génesis en la Biblia, narra cómo la humanidad intentó construir una torre que llegara hasta el cielo, pero Dios dispersó a las personas y confundió sus lenguas. La caída de Adán se refiere al pecado original de Adán y Eva en el jardín del Edén, que según la tradición cristiana trajo el pecado y la muerte al mundo. En relación con Dante Alighieri y su obra La Divina Comedia, podemos ver influencias indirectas de estos conceptos en su estructura alegórica y su visión del orden cósmico y divino. Dante presenta una visión unificada del cosmos en su obra, donde cada parte del universo está interconectada y tiene un propósito divino. La influencia del eje Babel-Adámico en la Divina Comedia se puede observar en varios aspectos. El pecado y la dispersión. El pecado original de Adán y Eva se considera el origen del sufrimiento y la separación de la humanidad de Dios. En el infierno de la obra de Dante, vemos cómo las almas sufren las consecuencias de sus pecados y están separadas de la presencia divina. La dispersión de las personas en la Torre de Babel también puede interpretarse como una metáfora de la fragmentación y la diversidad de la humanidad, que Dante representa en su visión del infierno como un lugar de caos y sufrimiento. La redención y la reconciliación. A lo largo de la Divina Comedia, Dante busca la redención y la reconciliación con Dios. Su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso representa su búsqueda de la salvación y la restauración de la armonía con lo divino. Esta búsqueda refleja la necesidad humana de superar las consecuencias del pecado original y de volver a un estado de gracia. La relación entre el presurrealismo y Dante Alighieri se puede entender a través de la influencia que la obra de Dante tuvo en varios artistas y movimientos literarios y artísticos a lo largo de la historia. El presurrealismo, como un movimiento cultural que precedió al surrealismo, también estuvo influenciado por las ideas y la estética de obras literarias y filosóficas, incluida la Divina Comedia de Dante. En el caso del presurrealismo, se puede argumentar que hay una conexión temática y estilística con la obra de Dante en términos de su enfoque en lo irracional, lo onírico y lo subconsciente. Dante Alighieri, a través de la Divina Comedia, exploró temas como la vida después de la muerte, la naturaleza del pecado y la redención, y el viaje del alma a través de diferentes reinos espirituales. Su enfoque en la representación de paisajes imaginativos y a menudo grotescos, así como su uso de simbolismo y metáfora, influyó en la estética surrealista. Además, el estilo narrativo y la estructura alegórica de la Divina Comedia proporcionaron un modelo para muchos artistas y escritores del presurrealismo en términos de cómo contar historias que exploran la psique humana y las dimensiones espirituales. Es importante destacar que aunque Dante no pertenece a la era del presurrealismo, su obra tuvo un impacto duradero en la literatura y el arte europeos, y su influencia se puede rastrear en movimientos posteriores, incluido el presurrealismo. Los artistas de este periodo encontraron en la rica imaginería y el simbolismo de la Divina Comedia una fuente de inspiración para sus propias exploraciones creativas de lo irracional y lo subconsciente. La relación entre el savonarolianismo y Dante Alighieri se establece a través de la influencia que las ideas y el movimiento liderado por Girolamo Savonarola tuvieron en la Florencia del siglo XV, un contexto histórico y cultural en el que Dante vivió y escribió. Savonarola fue un fraile dominico y predicador que emergió como una figura prominente en Florencia a finales del siglo XV. Su mensaje se centraba en la reforma moral y religiosa, condenando la corrupción política y eclesiástica, así como el lujo y la decadencia que caracterizaban a la sociedad de su tiempo. Savonarola instaba a los fieles a arrepentirse de sus pecados y a vivir vidas más piadosas y ascéticas.
La relación entre Savonarola y Dante Alighieri es principalmente indirecta, ya que Dante vivió más de un siglo antes de que Savonarola surgiera como una figura prominente en Florencia. Sin embargo, es importante considerar el contexto histórico y cultural en el que Dante escribió su obra maestra, la Divina Comedia. Dante compartió algunas preocupaciones con Savonarola en términos de la corrupción y la decadencia moral de la sociedad de su tiempo. En la Divina Comedia, Dante retrata el infierno como un lugar de castigo para los pecadores y la purgatorio como un camino de purificación para aquellos que buscan redención. Estos temas reflejan preocupaciones morales y religiosas similares a las promovidas por Savonarola. Además, Savonarola también criticó la influencia política del papado y abogó por un gobierno más justo y moral en Florencia. En su obra de Monarchia, Dante también aboga por un gobierno secular separado de la autoridad papal, lo que sugiere una afinidad ideológica en términos de la relación entre la política y la religión. Dante Alighieri es considerado un visionario y espíritu libre por varias razones, muchas de las cuales están relacionadas con su obra maestra, la Divina Comedia, así como con su vida y sus ideas. Visión poética y simbólica. En la Divina Comedia, Dante crea una visión poética del universo que abarca el infierno, el purgatorio y el paraíso, cada uno representando aspectos diferentes de la experiencia humana y espiritual. Su capacidad para imaginar y describir estos reinos con un rico simbolismo y detalle muestra una profunda originalidad y visión creativa. Exploración de la condición humana. Dante no solo presenta una visión del más allá, sino que también explora temas universales como el amor, la justicia, el pecado y la redención. Su obra refleja una profunda comprensión de la condición humana y sus complejidades. Libertad de pensamiento. A lo largo de su obra, Dante desafía convenciones religiosas, políticas y filosóficas de su tiempo. Aunque fue profundamente religioso y estaba influenciado por la teología cristiana, también cuestionó el papel de la Iglesia en la sociedad y abogó por una separación entre el poder político y el eclesiástico. Búsqueda de la verdad. Dante era un pensador inquisitivo que buscaba la verdad en todas sus formas. En la Divina Comedia, representa su propio viaje personal en busca de la verdad y la sabiduría divina, lo que refleja su espíritu libre y su compromiso con la búsqueda del conocimiento. El neorrealismo es un movimiento literario y cultural surgido en América Latina en la década de 1920, principalmente en Argentina y Uruguay. Se caracteriza por una búsqueda de identidad y una revalorización de lo autóctono y lo popular, así como por una crítica a las influencias culturales extranjeras. La relación entre el neorrealismo y Dante Alighieri radica en que algunos escritores neorrealistas, como por ejemplo Jorge Luis Borges, tuvieron una profunda admiración por la obra de Dante y se inspiraron en ella en sus propias creaciones literarias. Borges, en particular, exploró temas similares a los de Dante, como el viaje metafísico y la exploración de la condición humana, aunque desde una perspectiva más moderna y posiblemente con una visión crítica hacia las influencias europeas en la cultura latinoamericana. En resumen, la relación entre el neorrealismo y Dante Alighieri es principalmente una influencia literaria y temática. La relación entre la mimesis negativa y Dante Alighieri radica en que la mimesis negativa puede ofrecer una manera de interpretar obras como la Divina Comedia desde una perspectiva crítica. Adorno argumentaría que la obra de Dante no simplemente imita la realidad tal como es, sino que refleja la negatividad inherente a la condición humana y a la sociedad de su tiempo. En la Divina Comedia, Dante no solo describe el castigo y la redención de los pecadores, sino que también ofrece una crítica social y política de la Italia de su época. Por lo tanto, la relación entre la mimesis negativa y Dante Alighieri es una cuestión de interpretación crítica de la obra del poeta italiano, viendo en ella una reflexión profunda sobre la negatividad y las tensiones sociales y humanas, en lugar de una mera imitación de la realidad. Dante Alighieri incluyó varias profecías en su obra maestra La Divina Comedia, aunque una de las más destacadas es su profecía sobre el destino de Italia y la Iglesia. En el poema, Dante predice que Italia experimentará tiempos difíciles y desordenados en el futuro, y que la Iglesia será corrompida y perderá su autoridad moral.
Esta profecía se encuentra en la parte final de la Divina Comedia, en el canto 33 del Paraíso, donde Dante tiene una visión del futuro de la Iglesia y de Italia. En ella, Dante muestra preocupación por el destino de su país y la institución eclesiástica, advirtiendo sobre los peligros de la corrupción y el alejamiento de los principios éticos y espirituales. La creencia en la posible realización de esta profecía proviene de la interpretación histórica de los eventos que han ocurrido después de la muerte de Dante. Durante los siglos posteriores, Italia experimentó periodos de inestabilidad política, guerras y conflictos internos, así como también hubo momentos de corrupción y controversias dentro de la Iglesia. Muchos intérpretes han visto en estos eventos históricos una confirmación parcial de la profecía de Dante, argumentando que sus visiones poéticas ofrecen una perspectiva penetrante sobre las debilidades y los desafíos a los que se enfrenta la sociedad humana a lo largo del tiempo. Sin embargo, al igual que con otras profecías, su interpretación y cumplimiento son objeto de debate y especulación, y no todos están de acuerdo en su relevancia o certeza. La frase Major liber noster orbis terrarum est se traduce al español como Nuestro mundo es el mayor libro. Esta cita proviene de la obra de Vulgari Eloquentia, sobre el habla común, escrita por Dante Alighieri a principios del siglo XIV. En De Vulgari Eloquentia, Dante defiende el uso del idioma vernáculo, en lugar del latín, para la literatura y la expresión cultural. Argumenta que el mundo en sí mismo es una fuente de conocimiento y sabiduría, equiparándolo con un libro que se puede leer y entender. Así, alude a la naturaleza como un libro abierto, lleno de enseñanzas y belleza para aquellos que saben cómo interpretarlo. La relación con Dante Alighieri es directa, ya que esta frase proviene de una de sus obras, donde expresa su visión sobre el poder del lenguaje y la naturaleza como fuentes de conocimiento y entendimiento. En el contexto de Dante, esta frase resalta la importancia de observar y aprender del mundo que nos rodea, reconociendo que la naturaleza misma es una fuente infinita de sabiduría y experiencia. La ontología Visio Dei se refiere a la visión de Dios en la teología cristiana, que es el objetivo último del ser humano según muchas doctrinas religiosas. Implica la idea de que el conocimiento y la experiencia de Dios son la culminación final del camino espiritual y la comprensión del universo. En cuanto a Dante Alighieri, en su obra maestra La Divina Comedia, la visión de Dios es un tema central. La obra concluye con Dante siendo llevado a través de los diferentes niveles del infierno, el purgatorio y el paraíso, donde finalmente tiene una visión de Dios en el paraíso. Este momento se conoce como la visión beatífica y representa la culminación de su viaje espiritual. La relación entre la ontología Visio Dei y Dante Alighieri radica en que su obra La Divina Comedia puede interpretarse como un viaje hacia la visión de Dios. Dante, a través de su poema, no solo describe los aspectos morales y éticos de la vida humana, sino que también representa el camino hacia la unión con lo divino. La obra es una exploración profunda de la teología cristiana y del concepto de la visión de Dios como la meta última del alma humana. Por lo tanto, la ontología Visio Dei y Dante Alighieri están relacionados a través de la exploración de la experiencia de Dios como el objetivo supremo del ser humano, tema que es central en la obra de Dante, especialmente en la Divina Comedia. La ascensión deleuziana se refiere a un concepto filosófico derivado de la obra del filósofo francés Gilles Deleuze. En su filosofía, Deleuze explora la noción de la ascensión como un proceso de liberación, transformación y crecimiento del individuo hacia un estado superior de conciencia o de ser. Esta ascensión implica un movimiento vertical que trasciende las limitaciones y las estructuras establecidas, permitiendo al individuo alcanzar nuevas alturas de comprensión y experiencia. En relación con Dante Alighieri, se puede establecer una conexión a través de su obra maestra La Divina Comedia. En este poema épico, Dante narra su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, culminando en una ascensión al cielo, donde experimenta la visión de Dios. Este viaje de Dante puede interpretarse como una forma de ascensión espiritual y filosófica, en la que el protagonista avanza a través de diferentes niveles de existencia y conocimiento, buscando alcanzar un estado superior de comprensión y unión con lo divino. La relación entre la ascensión deleuziana y Dante Alighieri radica en que ambos abordan la idea de la ascensión como un proceso de transformación y crecimiento personal.
Tanto Deleuze como Dante exploran la noción de ascender más allá de las limitaciones terrenales hacia un estado superior de conciencia o de ser. Aunque los enfoques y contextos son diferentes, ambos comparten la idea fundamental de la ascensión como un camino hacia una mayor comprensión y realización. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy, y de esta forma cerramos el iceberg de Dante Alighieri. Se hizo algo largo, pero creo que era necesario todos los puntos del iceberg inicial. Sin nada más que decirles, hasta la próxima.